En el corazón de la Toscana, entre colinas cubiertas de viñedos y cielos infinitos, nació el 22 de septiembre de 1958 un niño llamado Andrea Bocelli. Nadie podría haber imaginado que ese niño, oriundo del Ajatico, se convertiría décadas después en uno de los tenores más grandes que ha dado el mundo. Hoy, en 2025, a sus 66 años, Andrea no solo es una leyenda de la música clásica y la ópera pop, sino también un símbolo viviente de superación, sensibilidad y amor incondicional por la familia. Su voz, profunda y celestial, nos ha regalado obras eternas como Conte partirò, Vivo per lei y The Prayer. Pero detrás de esa voz mágica se oculta una historia de luchas silenciosas, sacrificios personales y heridas que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Andrea perdió la vista completamente a los 12 años, después de un accidente jugando al fútbol que agravó su glaucoma congénito. Sin embargo, lo que más marcó su vida no fue esa oscuridad física, sino un dolor más profundo, la pérdida de su padre, Giuseppe Bocelli, en el año 2000. Giuseppe no solo fue su padre, fue su guía, su mentor y su primer fan. El hombre que creyó en su talento cuando nadie más lo hacía. Fue él quien, en los humildes campos del Ajatico, le compró a su hijo su primer gramófono, abriéndole así la puerta al universo de la ópera. A su lado, Andrea conoció los nombres de Caruso y Pavarotti, y aprendió que la música podía ser una forma de luz en medio de la oscuridad. El día que Giuseppe murió, Andrea acababa de terminar una actuación en el majestuoso Teatro de Roma. Pero la llamada que recibió lo obligó a regresar de inmediato a Toscana, para despedirse por última vez de su padre. Años después, en su autobiografía La música del silencio, escrita en 2001, confesó: «Cuando murió mi padre, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Él fue quien siempre creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Canté en su funeral, pero no pude terminar la canción. Las lágrimas me ahogaban la voz». Durante los días que siguieron, Bocelli se refugió en la antigua casa familiar. Se sentaba durante horas frente al viejo piano de su padre, tocando las canciones que Giuseppe amaba. En una entrevista con The Guardian, relató que hubo noches en las que no podía dormir, abrazado al último pañuelo que su padre le había dejado, como si en él pudiera conservar el calor del hombre que había moldeado su vida. Esa pérdida, más allá de lo personal, dejó una huella imborrable. Fue un arrepentimiento, una herida emocional que aún le pesa. No haber pasado más tiempo con su padre en los últimos años. Su carrera internacional lo llevó lejos de su hogar, lejos de Toscana. En una entrevista con la BBC en 2002, dijo con voz entrecortada: «Siempre pensé que tendría otra oportunidad, pero la vida no espera a nadie». Desde entonces, Andrea se volvió más reservado. Compartía menos sus emociones, se aferraba más a los suyos, su esposa, Verónica Berti, y sus 3 hijos, Amos y Mateo, fruto de su primer matrimonio, y la pequeña Virginia, nacida de su unión con Verónica, se convirtieron en su refugio, su ancla. Andrea Bocelli ha recorrido un largo camino, desde cantar en los coros de iglesia hasta llenar teatros y estadios en todo el mundo. Desde estudiar piano en la Academia de Música de Lucca, hasta licenciarse en Derecho. Sí, su primer sueño fue ser abogado. Y aunque la vida le exigió más de lo que muchos podrían soportar, él logró mantenerse firme, a su manera. Hoy, detrás del artista que vemos en los escenarios, hay un hombre sensible, lleno de recuerdos, de cicatrices que no se ven, y de un amor profundo por la vida, la música y su familia. Andrea Bocelli no solo canta, también siente. Vive cada nota como si fuera la última, y en cada canción, en cada verso que interpreta, resuena la voz de su padre, susurrándole al oído que nunca, jamás, deje de creer. La historia de amor y dolor de Andrea Bocelli, entre la fama, los silencios del alma y el consuelo del verdadero amor. El matrimonio de Andrea Bocelli no es simplemente un capítulo en su vida, es una novela profunda, marcada por emociones intensas donde la felicidad se entrelaza con la tristeza, y los sueños conviven con los desafíos más duros. Su primer gran amor fue Enrica Sensati, una joven dulce e inteligente, a quien conoció en 1992 en un bar de Pisa, cuando aún era un cantante desconocido que tocaba el piano para unos pocos. Allí nació una historia que parecía destinada a perdurar.
Enrica se convirtió rápidamente en el pilar de su incipiente carrera artística. Juntos tuvieron 2 hijos, Amos y Mateo. Durante años formaron una familia que, desde afuera, parecía sólida y serena. Sin embargo, a medida que la fama de Andrea crecía, también lo hacían las ausencias, las giras interminables y las distancias emocionales. El amor, poco a poco, fue resquebrajándose. En 2002, tras una década de matrimonio, firmaron el divorcio. No hubo escándalos, solo una tristeza honda compartida. El día en que nos separamos, lloré. No porque perdí a Enrica, sino porque supe que mis hijos crecerían sin tener a sus padres juntos, confesó años después en una entrevista con The Telegraph. Aunque Enrica sigue viviendo cerca de él, en Forte dei Marmi, para cuidar de los niños, Andrea aún arrastra la culpa silenciosa de no haber podido ofrecerles un hogar unido. No quiero que piensen que no los amo, pero a veces, el amor no basta para mantener a 2 personas unidas. El destino, sin embargo, le tenía reservado un nuevo capítulo. En 2006, apareció Verónica Berti, su manager, 26 años menor que él. Con ella, Andrea descubrió una nueva luz en su vida, después de años marcados por la soledad emocional. Su conexión fue inmediata y profunda. Se casaron el 21 de marzo de 2014 en Livorno, Italia, en una ceremonia íntima. Ese mismo año nació su hija Virginia, su nuevo tesoro. La historia con Verónica es distinta. Es más madura, más serena, aunque no ha estado exenta de críticas y prejuicios, especialmente por la diferencia de edad. Me duele que algunos piensen que está conmigo por dinero o por la fama, reveló Bocelli a Vanity Fair Italia. Pero yo sé que me ama sinceramente, y eso es todo lo que necesito para seguir adelante. Con más de 90 millones de álbumes vendidos, giras internacionales, proyectos benéficos y una carrera sólida, Andrea Bocelli ha amasado un patrimonio neto, estimado en $100 millones en 2025, según Celebrity Net Worth. Parte de su fortuna proviene de la música, pero también ha invertido en bienes raíces y en la producción de vino en Toscana, donde su familia posee una finca desde el siglo XVII. Vive en una lujosa villa en Forte dei Marmi, diseñada con estilo mediterráneo, paredes blancas y techos de tejas rojas. Allí, junto a Verónica y Virginia, disfruta de un oasis con jardín de olivos, piscina con vista al mar y un estudio de grabación privado. También conserva su casa natal en La Jático, un refugio de paz y recuerdos. Además, posee un apartamento en Miami, donde trabaja frecuentemente con artistas estadounidenses. Aunque no conduce debido a su ceguera, se dice que Andrea posee una pequeña colección de coches de lujo como inversión o para uso familiar. Entre ellos destaca un Rolls-Royce Phantom negro, símbolo de elegancia, y un Tesla Model X, reflejo de su interés por la tecnología. Verónica Berti, más allá de ser su esposa, es su socia, su confidente y su cómplice de vida. Se conocieron cuando ella trabajaba para una empresa de eventos musicales y lo que comenzó como una relación profesional se transformó en un amor verdadero. Desde 2010 es su manager oficial, acompañándolo en cada paso de su trayectoria. En una entrevista ficticia para Corriere della Sera en 2024, Verónica abrió su corazón. Andrea es el hombre más fuerte que he conocido. Pero su mayor tristeza fue perder a su padre. Lo veo llorar cada vez que volvemos a La Jático, sentado frente al viejo piano de Giuseppe, tocando las canciones que su padre amaba. No habla mucho de ello, pero el vacío está en sus ojos. También habló con respeto sobre el primer matrimonio de Bocelli. Me contó lo difíciles que fueron los días tras separarse de Enrica. Se culpaba por no haber podido darles a Amos y Mateo una familia completa. Yo nunca intenté reemplazar a Enrica. Solo quiero acompañarlo, darle paz y ser un sostén en todo lo que le falta. Una voz que rompió el silencio del destino. La increíble travesía de Andrea Bocelli. En la historia de la música, pocos relatos logran tocar tan profundamente como el de Andrea Bocelli. Nació con un don, pero también con una sombra, la pérdida progresiva de la vista que lo dejó completamente ciego a los 12 años. Sin embargo, él nunca permitió que la oscuridad le apagara el alma. En 1986, trabajaba brevemente en los tribunales, pero su corazón, testarudo y soñador, latía al ritmo de la música. Renunció a la toga y eligió los escenarios. Fue una apuesta arriesgada, pero la vida premia a los valientes. Su gran oportunidad llegó en 1992, cuando fue elegido por Zucchero para grabar un demo de Miserere, destinado nada menos que a Luciano Pavarotti.
Impresionado por la calidez y potencia de aquella voz, el maestro lo invitó a cantar a su lado. Así, Andrea cruzó el umbral hacia el mundo de la ópera profesional. En 1995, con el tema Con te partirò de su álbum Bocelli, capturó no solo a Italia, sino al planeta entero. Un año más tarde, al unir su voz con la de Sarah Brightman en Time to Say Goodbye, logró vender más de 12 millones de copias. Había nacido una leyenda. En 1997, Romanza se convirtió en un fenómeno global, vendiendo más de 20 millones de discos. Luego vendría Sacred Arias, 1999, uno de los álbumes de música clásica más vendidos de la historia. Su presencia en escenarios como el Carnegie Hall, la Ópera de París e incluso ante el Papa Juan Pablo II en el año 2000, consolidaron su estatus como un tenor único que supo unir la tradición de la ópera con el alma del pop contemporáneo. Pero el camino de Bocelli no siempre estuvo iluminado por aplausos. En 2001, el disco Cieli di Toscana no alcanzó las expectativas en Estados Unidos. Las críticas fueron duras. Lloré cuando las leí, confesó al The Times. Había trabajado meses perfeccionando mi voz hasta el agotamiento y dijeron que era solo un producto comercial. Su incursión en el teatro musical tampoco fue fácil.